En el año 2013, el joven Kai Lawrence, entonces con 24 años, era conocido por vivir como un nómada moderno. Viajaba por los Estados Unidos sin dirección fija, cargando solo una mochila y pidiendo autostop para moverse. En ese año pasaba por la ciudad de Fresno, en California, cuando decidió pedir una carona en una estación de gasolina concurrida. Fue allí donde conoció a Ged Simmons McBride, un hombre que parecía dispuesto a ayudar a un viajero sin recursos. Kai subió al coche del conductor y ambos comenzaron a conversar normalmente. Sin embargo, conforme avanzaba el trayecto, algo cambió en el comportamiento de McBride. El hombre hablaba de religión, pero sus palabras tenían un tono extraño, casi amenazante. En un momento dado, confesó a Kai que había cometido asesinatos y afirmaba ser la segunda venida de Cristo. La tensión aumentó aún más cuando una mujer que también estaba en el coche decidió intervenir. Ella intentó calmar a McBride, pero fue violentamente agredida por él. La escena sorprendió a Kai. Ante la violencia inesperada, Kai entendió que necesitaba actuar. Temía por su propia vida y por la de la mujer herida. Sin dudarlo, sacó de su mochila un pequeño hacha que usaba para acampar. Con un golpe rápido y preciso, Kai golpeó a McBride en la cabeza, haciendo que perdiera el control del vehículo. El coche se detuvo al borde del camino y Kai logró salir rápidamente, llevándose a la mujer consigo. Poco tiempo después, la policía llegó al lugar y encontró a McBride inconsciente, pero con vida. Kai y la mujer fueron llevados a declarar. Nadie sabía, pero aquel sería el inicio de un viaje lleno de giros inesperados. Tras el incidente, las imágenes de vídeo de la estación de gasolina se hicieron virales en Internet. Las declaraciones de Kai ante la prensa llamaron la atención nacional. Se convirtió en portada de programas de televisión y fue invitado al Jimmy Kimmel Live. Incluso se barajó la posibilidad de que protagonizara un reality show sobre su vida nómada. En las redes sociales, se convirtió en meme y símbolo de resiliencia. Los internautas lo apodaron cariñosamente Mochilero Kai, un héroe improbable de las carreteras estadounidenses. Pero, bajo toda esa popularidad, se escondía una historia más oscura. Muchos no sabían que Kai ya tenía un historial problemático antes de su breve fama. Familiares y amigos cercanos a Joseph Galfi, un abogado de Nueva Jersey, recordaban que meses antes del encuentro en California, Kai había estado en Nueva Jersey. En ese momento, había sido acogido por Galfi, un hombre de 58 años que vivía solo en Princeton. Galfi era conocido por ayudar a viajeros sin techo, ofreciendo comida y alojamiento temporal. Según registros policiales, Galfi desapareció misteriosamente tras hospedar a Kai en su casa. Días después, su cuerpo fue encontrado dentro de un estanque artificial en el jardín de su residencia, con claras señales de violencia. El lugar estaba revuelto. Había marcas de sangre, objetos personales faltando y ropa manchada de tierra. La escena indicaba una lucha intensa, pero durante meses, las autoridades no lograron identificar al responsable. Con la popularidad de Kai creciendo, la policía volvió a examinar el caso con atención. Comenzaron a surgir pistas que vinculaban al mochilero con la muerte de Galfi. Además, amigos y familiares de Galfi dijeron haber escuchado del propio abogado, días antes de su desaparición, que había decidido albergar a un joven viajero que parecía perdido y cansado. Estas revelaciones generaron dudas sobre la imagen pública de Kai. Mientras los medios lo retrataban como un héroe de la carretera, las autoridades iniciaron una investigación profunda sobre su pasado. Y lo que descubrieron impactaría profundamente al país entero. Durante el juicio, los fiscales describieron a Kai como un mentiroso compulsivo. Afirmaron que su versión de los hechos no resistía frente a las pruebas forenses y testigos presentados. Su defensa insistió en la tesis de legítima defensa. Dijeron que Kai había sido drogado, violado y casi asesinado por Galfi, y que actuó por instinto de supervivencia al atacar al abogado. Sin embargo, los peritos forenses confirmaron que no había evidencia de sustancias psicoactivas ni signos de trauma sexual en Kai. Además, testigos cercanos a la casa de Galfi relataron haber visto a Kai saliendo tranquilamente al día siguiente, sin parecer herido o asustado.
Otro testimonio importante vino de empleados de una estación de gasolina cerca de la residencia de Galfi. Confirmaron haber visto a Kai comprando bocadillos horas después del supuesto ataque, lo cual contradecía su versión de casi muerte. Además, registros bancarios mostraron que Kai usó la tarjeta de crédito de Galfi en varias transacciones posteriores al crimen. Ropa, calzado e incluso un teléfono del abogado fueron encontrados dentro de la mochila de Kai. Los investigadores concluyeron que Kai había matado a Galfi, tomado sus pertenencias y escapado. Pero la versión que él daría más tarde sería completamente diferente. Según él, fue Galfi quien lo drogó, lo violó y lo atacó, y solo sobrevivió porque logró tomar un cuchillo y atacar a su agresor en legítima defensa. Esta versión impactó a los investigadores. No había indicios médicos o periciales que respaldaran sus afirmaciones. Además, vecinos reportaron haber visto a Kai caminando tranquilamente por el vecindario los días siguientes, sin señales de trauma o violencia. Esas contradicciones alimentaron la sospecha de las autoridades. Si Kai realmente temía por su vida, ¿por qué no buscó ayuda inmediata? ¿Por qué se llevó las pertenencias de Galfi? ¿Y por qué utilizó la tarjeta de crédito del abogado días después? A medida que avanzaba el juicio, la prensa comenzó a tratar a Kai con menos simpatía. Titulares que antes hablaban de un héroe nómada ahora lo llamaban farsante, mentiroso compulsivo e incluso asesino. La familia de Galfi observaba todo esto con dolor. Para ellos, era difícil ver al hombre sospechoso de matar a su ser querido convertirse en celebridad. Finalmente, la verdad estaba a punto de salir a la luz. El proceso duró aproximadamente 4 semanas. Durante ese tiempo, testimonios de vecinos, registros bancarios, exámenes periciales y grabaciones de cámaras de seguridad fueron analizados minuciosamente. Cada detalle importaba. Cada movimiento de Kai después de la muerte de Galfi fue revisado. Las autoridades construyeron un perfil completo de su trayectoria desde el momento en que dejó la casa del abogado hasta el encuentro con McBride en California. Finalmente, tras días de deliberación, el jurado llegó a una decisión unánime. La sentencia se anunciaría al día siguiente, y todo el país esperaba ansioso por el veredicto. El juez dio el martillazo final y anunció la sentencia. Kai Laurens fue considerado culpable de asesinato en primer grado, condenado a 57 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Al escuchar la sentencia, Kai permaneció impasible. No lloró, no protestó, solo asintió levemente mientras los guardias lo escoltaban fuera del tribunal. Su expresión parecía aceptar que su destino era inevitable. La familia de Galfi, por otro lado, reaccionó con alivio. Para ellos, la justicia había sido cumplida después de años de angustia e incertidumbre. Uno de los familiares declaró a la prensa que finalmente podrían enterrar a Joseph con paz. Al salir del tribunal, los medios rodearon a los abogados defensores preguntando si habría apelación. Confirmaron que sí, pero admitieron que las probabilidades de éxito eran mínimas. Durante el juicio, Kai fue descrito por el fiscal como un mentiroso contumaz y un crimen oportunista. Algunos expertos destacaron que poseía habilidades excepcionales para contar historias y generar conexión emocional con desconocidos. Esa capacidad de seducir a la opinión pública es algo estudiado en casos de personalidades narcisistas o manipuladoras. Personas así pueden leer las emociones ajenas y usarlas a su favor, aunque lleven un pasado violento. Su caso también generó debates sobre la responsabilidad de los medios. Muchos cuestionaron cómo grandes medios pudieron convertir a alguien en celebridad antes de conocer su historial criminal completo. Algunos periodistas defendieron que la cobertura inicial se hizo basándose en la información disponible en ese momento, sin conocer su implicación en el crimen. Otros criticaron la forma en que la prensa abrazó rápidamente la narrativa de Kai, convirtiéndolo en símbolo de resistencia y libertad sin hacer verificaciones más profundas sobre su pasado. Este caso sirvió como advertencia para futuras coberturas similares. Hoy, muchos medios han adoptado protocolos más rigurosos antes de elevar a alguien a la categoría de héroe o víctima pública. También expertos en seguridad digital y redes sociales usaron este caso para advertir sobre el poder de las plataformas en línea para moldear reputaciones, a veces erróneamente.
Usuarios de Internet que ayudaron a viralizar la historia de Kai terminaron siendo parte de un movimiento que, sin saberlo, glorificó a un criminal. Esto hizo que muchos reconsideraran cómo consumen contenido en Internet. Ahora, cuando nuevas historias dramáticas aparecen en las redes, hay más cautela. El caso de Kai se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo la verdad no siempre es lo que parece, y cómo la fama puede enmascarar la realidad durante mucho tiempo. Instituciones de justicia y grupos de apoyo a víctimas también incluyeron este caso en sus análisis. Lo usan para mostrar cómo los agresores pueden presentarse como víctimas, engañando a autoridades, familiares e incluso profesionales del área. Más allá de un hombre condenado por asesinato, la historia de Kai Laurens se convirtió en una reflexión amplia sobre identidad, medios, justicia y la facilidad con que la sociedad crea ídolos de manera impulsiva. Hoy, Kai cumple pena en la prisión estatal de Nueva Jersey, en Trenton. Tiene 35 años y enfrentará décadas más tras las rejas antes de siquiera considerar la libertad. Fuera de prisión, su nombre sigue vivo en ciertos foros y grupos de discusión sobre psicología forense, ética mediática y cómo el sistema judicial trata a criminales que logran construir una falsa imagen de héroe. Joseph Galfi, por su parte, es recordado por quienes lo amaban. Amigos cuentan historias de su generosidad, su pasión por el derecho y su dedicación a causas sociales. Era alguien que creía en el bien, hasta el final. Kai, en cambio, se convirtió en un símbolo opuesto. El peligro de idealizar a desconocidos, de creer ciegamente en narrativas dramáticas y de permitir que la fama ofusque la verdad. Su caso nos recuerda que no todos los nómadas son espíritas libres, no todas las víctimas son inocentes y no toda narrativa de heroísmo es verdadera. A veces, la mayor farsa es aquella que nos hace creer que estamos viendo la verdad. Tras la sentencia, Kai fue oficialmente trasladado a la prisión estatal de Nueva Jersey, en Trenton. Allí comenzaría una nueva realidad completamente opuesta a la vida nómada que un día llevó. La rutina dentro de la cárcel era rígida y controlada. Levantarse temprano, comidas colectivas, trabajos obligatorios y conteos constantes de presos formaban parte del día a día. Para alguien que vivía en las carreteras, aquella era una transformación radical. Kai fue ubicado en una celda individual, una medida preventiva considerando su fama y posibles amenazas provenientes de otros reclusos. No tenía privilegios especiales, pero tampoco era tratado como un prisionero común. Los guardias sabían quién era. Los otros presos también. Algunos lo reconocían de las noticias, y muchos tenían opiniones formadas. Unos creían que se merecía la pena. Otros, que había sido utilizado por los medios y el sistema judicial. Dentro de la prisión, Kai comenzó a estudiar más sobre derecho penal y empezó a ayudar a otros presos con recursos legales básicos. Algunas autoridades vieron esto como una señal de cambio. Otros sospecharon que fuera solo una estrategia de autopromoción. Con el tiempo, Kai se hizo conocido entre los agentes penitenciarios por ser tranquilo y cooperativo. Nunca estuvo involucrado en peleas ni incidentes graves dentro de la prisión. Sin embargo, eso no borraba el pasado violento que arrastraba. Fuera de la cárcel, su nombre seguía circulando en Internet. Muchos internautas seguían su trayectoria con curiosidad, algunos con indignación. Su caso seguía siendo tema de debate en foros y grupos de discusión criminalística. Documentales independientes comenzaron a surgir analizando el perfil de Kai, cómo logró engañar a tanta gente, cómo usó los medios a su favor y cuáles fueron los errores del sistema que le permitieron su breve ascenso. Sus defensores, aunque minoría, afirmaban que era un producto de las circunstancias. Decían que venía de un entorno difícil, que nunca tuvo estabilidad y que, a lo largo de su vida, fue abandonado por instituciones que deberían protegerlo. Sin embargo, las voces más fuertes eran las de las víctimas y familiares de víctimas. Ellos recordaban constantemente que, independientemente del pasado de Kai, él quitó una vida y trató de lucrarse con ello. Joseph Galfi, el abogado fallecido, era descrito como un hombre amable, generoso y siempre dispuesto a ayudar viajeros. Familiares decían que jamás imaginó que un acto de bondad terminaría en tragedia. Mientras tanto, Kai permanecía en silencio. No concedió entrevistas desde su encarcelamiento,
ni participó en programas o documentales. Parecía haber aceptado que su vida pública había terminado. Pero incluso detenido, aún era recordado. Su historia serviría como ejemplo de cómo la fama puede ser efímera, y como un héroe improbable puede revelarse un peligroso criminal. Y esa sería su herencia para la historia. La historia de Kyle Lawrence no termina con su arresto. Se convirtió en un caso de estudio sobre cómo la fama, cuando es mal utilizada, puede distorsionar percepciones y crear una imagen pública completamente diferente de la realidad. En los años siguientes a su sentencia, expertos en comunicación y psicología forense comenzaron a analizar profundamente cómo logró conquistar tanta simpatía de los medios y del público, a pesar de su pasado turbio. Él supo usar la narrativa del héroe improbable a su favor. Su forma tranquila, discurso sencillo y apariencia desenfadada cautivaron a muchas personas. Su historia parecía casi cinematográfica. Un hombre solitario, sin hogar fijo, que enfrenta a un supuesto asesino serial y salva una vida. Pero esta imagen era solo una máscara. Detrás de ella, se escondía un hombre acusado de matar a alguien bajo falsas alegaciones de autodefensa y que usó eso para construir una breve carrera mediática. Psicólogos especializados en manipulación social destacaron que Kyle tenía habilidades inusuales para contar historias y generar conexión emocional con desconocidos. Sabía elegir las palabras correctas, el tono adecuado e incluso los gestos justos para captar atención y compasión. Esta capacidad de seducir la opinión pública es algo estudiado en casos de personalidades narcisistas o sociópatas leves. Personas así pueden leer las emociones ajenas y usarlas a su favor, incluso cuando cargan con un pasado violento. Su caso también levantó debates sobre la responsabilidad de los medios. Muchos preguntaban cómo grandes canales informativos pudieron convertir a alguien en celebridad antes de investigar completamente su pasado. Algunos periodistas defendieron que la cobertura inicial se hizo basándose en la información disponible en ese momento, sin conocer su implicación en el crimen. Otros criticaron la forma en que la prensa abrazó rápidamente la narrativa de Kyle, convirtiéndolo en símbolo de resistencia y libertad sin hacer verificaciones más profundas. El caso sirvió como advertencia para futuras coberturas similares. Hoy, muchos medios han adoptado protocolos más rigurosos antes de elevar a alguien a la categoría de héroe o víctima pública. Además, expertos en seguridad digital y redes sociales también usaron este caso para advertir sobre el poder de las plataformas online para moldear reputaciones, a veces de forma equivocada o precipitada. Usuarios que ayudaron a viralizar la historia de Kyle terminaron siendo parte de un movimiento que, sin saberlo, glorificó a un criminal. Esto hizo que muchos reconsideraran cómo consumen contenido en Internet. Ahora, cuando nuevas historias dramáticas aparecen en las redes, hay más cautela. El caso de Kyle se ha convertido en un ejemplo clásico de cómo la verdad no siempre es lo que parece, y cómo la fama puede enmascarar la realidad durante mucho tiempo. Instituciones de justicia y grupos de apoyo a víctimas también incluyeron este caso en sus análisis. Lo usan para mostrar cómo los agresores pueden presentarse como víctimas, engañando a autoridades, familiares e incluso profesionales del área. Más allá de un hombre condenado por asesinato, la historia de Kyle Lawrence se convirtió en una reflexión amplia sobre identidad, medios, justicia y la facilidad con que la sociedad crea ídolos de manera impulsiva. Hoy, dentro de la prisión, Kyle vive lejos de los reflectores. Su imagen pública se derrumbó, y su nombre se recuerda más como una advertencia que como una inspiración. Pero su historia sigue siendo estudiada por expertos como un caso complejo de manipulación, violencia y búsqueda de identidad a través del crimen. La vida de Kyle Lawrence antes de todo esto ya estaba marcada por episodios de inestabilidad. Nació en 1989 en el estado de Nueva York y tuvo una infancia difícil, con padres que luchaban contra problemas financieros y emocionales. Durante su adolescencia, asistió a escuelas públicas y fue descrito por maestros como un joven inteligente, pero distante. Tenía dificultades para mantener amistades y parecía vivir en constante insatisfacción con la rutina tradicional. Desde joven, mostró fascinación por los viajes y la idea de libertad absoluta. Esto lo llevó a abandonar su casa y estudios temprano, pasando a vivir como nómada por las carreteras de Estados Unidos. Se presentaba como alguien que buscaba propósito,
pero en realidad llevaba consigo un historial de pequeños crímenes, robos, fraudes y conflictos con las autoridades locales en varios estados. Antes del asesinato de Joseph Galfi, Kay ya había sido arrestado brevemente por robo en Nueva Jersey y posesión de documentos falsos en Colorado. Nunca llegó a cumplir penas largas, solo detenciones cortas y advertencias. Estas informaciones fueron ignoradas o subestimadas durante su breve momento de fama. Muchos prefirieron creer en la imagen del mochilero solitario y valiente, en lugar de en el perfil de alguien con un historial dudoso. A lo largo del juicio, los fiscales resaltaron este patrón. Kay sabía aprovecharse de las situaciones, manipular a las personas y crear historias convincentes para obtener ventajas. Acostumbraba pedir ayuda diciendo que intentaba reconstruir su vida, que había dejado atrás un pasado oscuro y que solo necesitaba una nueva oportunidad. Esta narrativa funcionaba bien con desconocidos y hasta con algunas instituciones. Algunos albergues para personas sin techo y centros religiosos reportaron haberlo acogido en varias ocasiones. En todos ellos dejaba una buena impresión inicial, pero desaparecía poco después, a menudo con objetos personales de otras personas. Esto revela un comportamiento recurrente. Entraba en contacto con personas buenas y generosas, usaba su confianza para obtener recursos, y cuando podía, desaparecía sin dejar rastros. El caso de Joseph Galfi parece haber sido la escalada final de este patrón. A diferencia de las veces anteriores, sin embargo, Kay decidió ir más allá. Robó pertenencias, usó tarjetas de crédito ajenas, y según la justicia, mató al hombre que lo ayudó. Sus defensores argumentaron que sufría trastornos mentales graves, incluyendo TEPT, depresión y posibles traumas infantiles. Dijeron que necesitaba tratamiento psiquiátrico, no prisión. No obstante, pericias realizadas durante el proceso judicial concluyeron que tenía plena conciencia de sus acciones. Aunque mostraba signos de ansiedad y rasgos narcisistas, no había evidencia de locura legal. Los informes indicaron que actuó con claridad e intención. Su capacidad para planear, mentir y manipular demostraba que entendía perfectamente las consecuencias de sus actos y las aceptaba como parte de su supervivencia. Hoy, dentro de la prisión, Kay vive alejado de los focos. Su imagen pública se derrumbó, y su nombre es recordado más como una advertencia que como una inspiración. Pero su historia sigue siendo estudiada por expertos como un caso complejo de manipulación, violencia y búsqueda de identidad a través del crimen. La historia de Kay Lawrence no solo es un retrato sombrío de un hombre condenado por asesinato. También es una profunda reflexión sobre la naturaleza humana, la credibilidad de las narrativas mediáticas y el poder de las redes sociales para construir héroes o revelar criminales ocultos. Ella nos enseña que no todos los vagabundos son espíritus libres, que no todas las víctimas son inocentes y que no toda narrativa de heroísmo es verdadera. A veces, la mayor farsa es la que nos hace creer que estamos viendo la verdad. Si has llegado hasta aquí, probablemente te hayas sorprendido con el giro de esta historia. Y sirve como una importante advertencia. No todo lo que vemos en las redes sociales o en los medios es lo que parece. Las apariencias engañan, y la verdad no siempre es simple. Si este vídeo te impactó de alguna forma, comparte, deja tu comentario y suscríbete al canal para seguir conociendo historias reales que te atraparán desde el principio hasta el final. Recuerda, la verdad puede ser más aterradora que la ficción. Y es precisamente por eso que vale la pena conocerla.